Saludos y sean bienvenidos a este video en el cual trataremos uno de los temas que corresponde a la asignatura de optimización dinámica. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la programación dinámica. Comencemos por establecer uno de los conceptos sobre los cuales vamos a estar trabajando en este video. Hablamos de la programación, que dentro del contexto de la lógica matemática puede definirse como una técnica que se vale del uso de métodos cuantitativos y de cálculo, orientada a la abstracción de modelos que brinden solución a determinados sistemas, donde generalmente se persigue el objetivo de la optimización. Resulta ser de especial importancia el desarrollar este concepto dentro del marco de la ciencia económica, debido a que es un instrumento que utilizamos para analizar la evolución de algunos sistemas o modelos de variables continuas o discretas, donde el objetivo es encontrar una variable de decisión. Por ejemplo, suelen ser fundamentales para evaluar los resultados potenciales de la formulación de política económica, el análisis de trayectorias de variables y la formulación de estrategias para la regulación del sistema monetario. Surge dentro del contexto de la antesala de la Segunda Guerra Mundial, donde, haciendo un gran esfuerzo, las principales potencias deciden invertir en el desarrollo de los investigadores. De entre ellos surge Richard Feldman, un matemático estadounidense al cual se le atribuye el desarrollo de la mayor parte de esta teoría. Además, hizo contribuciones a la teoría de los sistemas de control y de los procesos de decisión. Entre sus principales características, la programación dinámica cabe mencionar que es un proceso multietapa de toma de decisiones, es decir, se llevan a cabo a través de distintas fases, no solamente una. El resultado de una decisión en cualquier etapa altera los valores de un número reducido de variables relevantes del problema. Además, el procedimiento de solución está diseñado para encontrar una política óptima, misma que de cada etapa depende solo del estado actual de dicha etapa y no solamente de las decisiones anteriores. Uno de los problemas que forman parte del desarrollo teórico de la programación es aquel que plantea que un hombre desea desplazarse desde un punto A hasta un punto B, desde un punto norte hasta un punto sur de un país, esto para vender sus productos. Dado que él solamente conoce el punto de inicio y el punto de final, debe tomar distintas rutas, esto es, distintas etapas, distintos momentos de decisión que tiene que pasar, dado que busca la ruta que le proporcione más seguridad a la par de mayores beneficios económicos. Algunos conceptos que tendremos que aclarar para continuar con la explicación de la programación dinámica son, en primer lugar, etapa, que se puede definir como el periodo de tiempo, lugar, el contexto, la fase o la situación en la que se produce un cambio debido a una decisión. Esta se expresa como n, y si se soluciona el problema hacia adelante, es decir, evolucionando linealmente, lo denotamos como t más 1 o como n mayúscula. Y por el contrario, si se soluciona hacia atrás, es decir, involuciona, lo planteamos como t minúscula menos 1. Posteriormente tenemos que mencionar a los estados, mismos que muestran la situación actual del sistema cuando se encuentra en una etapa n o n mayúscula, mientras que cada etapa tiene su propio estado. Este se representa como e subíndice n, como podemos ver en el diagrama. También tenemos que mencionar el concepto de variable de decisión, que es de suma importancia para entender la programación dinámica. Este hace referencia al proceso de toma de decisiones que se produce en cada una de las etapas y que provoca un cambio en el estado del sistema. Cada etapa tiene su variable de decisión y esta se expresa como x subíndice n. Ahora podemos comenzar a hablar de funciones recurrentes, mismas que reflejan el comportamiento de un sistema cuando éste está en función de los estados y de las variables de decisión. Generalmente lo planteamos o lo expresamos como f subíndice n. Ahora hablemos de la metodología que se sigue para resolver un problema de programación dinámica. La primera de las fases es la del análisis. Esta se resuelve el problema hacia atrás, es decir, se comienza del punto final hacia el punto inicial. En otras palabras, se resuelve la etapa final y se calcula la etapa anterior más los resultados de la etapa superior. Después se resuelve la etapa anterior más los resultados de la etapa superior, hasta llegar así hasta el punto inicial. Ahora bien, continuamos con la fase de decisión, en la cual se resuelve de forma lineal, es decir, una por una. En otras palabras, se resuelve la primera etapa y después la segunda, y así consecutivamente hasta llegar hasta la última. Para un planteamiento con programación dinámica empleamos el principio de la optimalidad, que tiene la propiedad de que cualquiera sean el estado y la decisión inicial, las decisiones siguientes constituirán la política óptima con respecto al estado resultante de la primera decisión. Si lo llamamos f a la función que sea, correspondiente al problema de la política óptima, el principio de la optimalidad puede expresarse de esta forma.
Por lo tanto, es posible que planteemos la ecuación funcional, misma que estamos viendo ahora mismo en pantalla. A partir de esta ecuación podemos resolver el problema de manera recursiva, esto es que puede repetirse de una forma indeterminada. De un modo análogo podemos aplicarla al ejemplo que habíamos proporcionado acerca del viajero que pretende desplazarse de un punto de un país hasta otro punto para vender sus productos, hallando la combinación óptima y que le proporcione la mayor seguridad y beneficios. No hemos mencionado estos ejemplos, pero se pueden aplicar otros modelos teóricos como el de la mochila y los objetos que permitan llenarla dotando de la mayor utilidad y el cambio tecnológico que sufren las empresas. Para reforzar los conceptos y la teoría que hemos revisado respecto a la programación dinámica, incluimos un problema que dice así. Un barco de 4 toneladas es cargado con uno o más de 3 artículos. La siguiente tabla muestra el peso unitario en toneladas y el ingreso por unidad en miles de pesos para el artículo X. A través de la programación dinámica vamos a poder dar solución a este cuestionamiento, que dice, ¿cómo se debe cargar el barco para maximizar los ingresos totales? Podemos plantear este problema matemáticamente de la siguiente forma. Dado que se cargarán n artículos con alguno de los productos, cada unidad del producto Y tiene un peso. El problema consiste en hallar las cantidades que deben de cargarse para cada producto de manera que el valor total de la carga sea máximo y su peso no supere el límite. Para la resolución, supondremos que la cantidad disponible de cada artículo es ilimitada. Procediendo con la resolución del problema, podemos establecer que si la variable X designa la cantidad de unidades del artículo Y que se pondrá en el contenedor, nuestro problema puede plantearse como una programación lineal entera, de la siguiente forma, que está sujeto a las restricciones que podemos ver. Para plantear este problema por programación dinámica, suponemos que la carga se va a realizar artículo por artículo. Análogamente a lo que ocurría en el caso de la asignación de un recurso, tenemos que los estados son binomios y los productos se encuentran entre 1 y n, mayor a 1 y menor a n, mientras que z, es decir, los números enteros que se encontrarán entre 1 y el peso del producto. Los cambios de estado están dados por el producto más 1. Los números enteros menos el peso por la cantidad que se decide cargar. De ellos se obtiene la función a maximizar, el funcional de los productos y el número de los enteros que son iguales al máximo del producto que está entre 1 y z sobre el peso del producto más la función de estado mostrada con anterioridad, recordando los supuestos de y de z. También, y de manera análoga al caso de asignación de recursos que habíamos platicado, definimos la función f en los estados terminales poniendo en el contenedor tanta cantidad del artículo n como sea posible, lo cual expresamos de la forma de que está en función de la multiplicación del volumen por la división de z sobre el peso de la carga que podría tener el barco. Con esto, pues entramos en condiciones para establecer la recursión que resuelve el problema. Esto, pues lo podemos plantear de esta forma en la cual se maximizan las funciones. Entonces establecemos que la función x es la política óptima que nos permite reconstruir la solución. Para las expresiones sabemos que la primera fase dado el primer cargamento como el peso, para la segunda fase la segunda carga menos la primera fase, y para la fase del producto n, cualesquiera que sea, será el producto, peso menos las fases consecutivas anteriores, es decir, cada fase está concatenada para la siguiente o la anterior, según la fase en la que se esté, sea análisis o decisión. Comenzaremos por la etapa 3 con el artículo 3. Suponemos que tenemos disponibilidades que van desde 0 hasta 4. Esta etapa sería la decisión final. La función de ingreso en este caso sería de 14 por el número de artículos del tipo 3, lo que mostraría los niveles de ingreso que proporcionarían los de tipo 3. Tenemos las decisiones si llevamos 0, 1, 2, 3 o 4 en la columna de solución óptima. Primero en F3, S3, escogeremos aquel dato de aquella fila que tenga el valor más alto, ya que este significa el mayor ingreso posible. Y por último, anotaremos la decisión que se tomó para obtener ese dato con mayor valor y procedemos a resolver. Ahora suponemos que de la etapa anterior nos quedó 0, y al quedarnos 0, pues nuestra única opción sería llevar 0, debido a que no hay disponibilidad de ese artículo. Entonces, evidentemente no podemos llevar ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, por lo que lo indicaremos a través del uso de guiones. En este caso el mayor dato de ingreso será 0, que sucederá cuando llevemos 0 artículos del tipo 3. Ahora procedemos con la fila en la que hay una disponibilidad de 1. En esta situación tenemos la posibilidad de llevar 0 artículos del tipo 3, lo cual provocaría un ingreso de 0. También podemos llevar un artículo que ofrece un ingreso de 14, pero no podemos llevar ni 2 ni 3, por lo que simplemente los omitimos en la tabla.
El dato mayor que tenemos es el de 14, por lo que es el óptimo que encontramos cuando se lleva un artículo de tipo 3. En la tercera fila nos dice que hay una disponibilidad de 2, así que hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el punto pasado. Así que observamos que el dato más grande es de un ingreso de 28, que obtenemos al llevar 2 artículos, así que los escribimos en la parte derecha de nuestra matriz. Habiendo resuelto las filas de disponibilidad 3 y 4, obtenemos que en la disponibilidad 3 el ingreso óptimo se obtiene cuando llevamos 3 artículos y en la disponibilidad 4 cuando llevamos 4 artículos. Terminando así con la fase 3, vamos a proceder con la fase 2. Ahora en la etapa 2 vamos a trabajar con el artículo 2 que pesa 3 toneladas y tiene un costo de 47,000. Teniendo una tabla como la siguiente con la función que se construye de la siguiente manera: 47 por la cantidad que se llevará del artículo 2 más el óptimo o ingreso de los artículos que se pueden llevar de la etapa 3. Ahora vamos a resolver la tabla de la fase o etapa 2 con la ayuda de la fase o etapa 3. Con una disponibilidad de 0, la única opción que tenemos es llevar a 0 unidades. Reemplazamos y como pueden ver tenemos disponibles 0 toneladas, entonces no llevamos ningún artículo de la fase o etapa 3. Y el óptimo, cuando se llevan 0 artículos del tipo 3, podemos ver que es igual a 0, por lo que cuando llevamos 0 artículos del tipo 2, el ingreso es igual a 0. Ahora vamos con la disponibilidad 1. Sustituimos los datos y esto nos va a dar un 14 como resultado del ingreso. En la disponibilidad 1 omitimos una respuesta debido a que, como recordaremos, nuestro producto pesa 3 toneladas y solo tenemos 1 tonelada, por lo cual las condiciones no son propicias para llevar este artículo. Con una disponibilidad de 2 obtenemos un 47 por 0 más el óptimo de la etapa 3, es decir, 28, ya que podemos llevar 2 artículos de tipo 3. No podemos resolver esto con disponibilidad 1, porque solo tenemos 2 toneladas y el artículo pesa 3 toneladas, lo cual, como en la situación anterior, anularía la posibilidad de llevarlo. Entonces, esa combinación genera un ingreso de 28,000 que se obtiene cuando no se lleva ningún artículo del tipo 2. Ahora continuamos con la disponibilidad de 3 artículos. Tenemos la opción de llevar 0 o 1. Con 0 obtendríamos un resultado de 42,000, ya que podemos llevar 3 artículos del tipo 3. Y si llevamos 1, multiplicamos 47,000 por 1. Pero debido a que ya llevamos una carga de 3 toneladas, entonces no podríamos llevar la carga de la fase 3. Y esto nos genera un ingreso igual a 0. Por lo que el ingreso en esta fila sería igual a 47 más 0, igual a 47, el cual sería el ingreso más alto con esa disponibilidad que ocurre cuando llevamos un artículo del tipo 2. Y para terminar con esta etapa tenemos que hablar acerca de la disponibilidad de 4 artículos, donde podemos llevar 0 o 1 artículo. Con 0 sucede igual que en las anteriores. Tenemos 4 toneladas, entonces podemos llevar un artículo del tipo 2 y un artículo del tipo 3. Entonces serían los 47,000 multiplicados por el número de artículos del tipo 2 más el 14,000, que es el ingreso que obtuvimos del artículo de tipo 3, dando un ingreso igual a 61,000, que es mayor y que se obtiene cuando se lleva un artículo del tipo 2. Finalmente tenemos que desarrollar la etapa número 1. Haciendo uso desde luego de la tabla que construimos para la segunda etapa. La función de esta etapa estaría dada por el ingreso que ofrece el artículo de tipo 1 multiplicado por el número de artículos, y a esto se le agrega el ingreso óptimo que provee el número de artículos permitidos del tipo 2. Como ya sabemos, el barco tiene una capacidad de 4 toneladas, y al ser la etapa 1, entonces tenemos todo el espacio disponible, por lo cual se usará una disponibilidad de 4. Lo cual nos dará la oportunidad de llevar 0, 1 o hasta 2 artículos del tipo 1 con un peso de 2 toneladas. Si llevamos 0 artículos, entonces tendremos la oportunidad de llevar un artículo del tipo 2, lo cual nos proveería de un ingreso de 61,000. Es importante recordar la disponibilidad que tenemos, que es 4. Entonces, en la fase 2 también nos vamos a la fila con disponibilidad 4. De ahí extraemos ese 61,000. Llevando un artículo del tipo 1 nos dejaría una disponibilidad de 2, entonces yendo a la fila de disponibilidad 2, en la segunda etapa tenemos que el óptimo del ingreso es igual a 28,000, sumando los datos tenemos un valor total de 59,000, y por último, llevando 2 artículos del tipo 1, una disponibilidad en la fase 2 igual a 0, lo cual termina siendo un valor de 0 en el ingreso, sumado nos arroja un dato de 62,000. Tras haber aplicado los principios de programación dinámica a este problema y haber resuelto las 3 etapas, podríamos establecer una conclusión.
la cual estaría dada de la siguiente forma. Para maximizar los ingresos, observamos que la solución óptima sería que el barco cargase 2 unidades del artículo 1, lo cual le generaría una ganancia de $62,000. Tras haber realizado una recapitulación acerca de los fundamentos teóricos esenciales, el contexto histórico y desarrollado un problema relativo a la programación dinámica, podemos establecer algunas conclusiones, como por ejemplo que está estrechamente ligado con la ciencia económica, que es un sujeto de nuestro interés. También podemos establecer que a pesar de que algunas personas puedan considerar superfluo el realizar este tipo de análisis para tomar decisiones que generalmente se relegan al criterio de un individuo, pues resulta ser una importante herramienta, porque de acuerdo con el proceso que nos indica, tenemos una gran facultad para tomar la mejor decisión, especialmente cuando nos enfrentamos a variables discretas, que generalmente solemos encontrar en la ciencia económica.